Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día, un programa en el que sobre todo pretendemos estar a vuestro lado. Por eso os dejamos un número de teléfono, así como una dirección de correo electrónico y, como no, recordarles que siempre estamos a su disposición a golpe de clic a través de nuestras redes sociales. Hoy la verdad que les presentamos un programa de lo más variado, que es también lo que pretendemos en nuestro magazine. Vamos a empezar conociendo al Coro Ciudad de Guadalajara, para más tarde hacernos eco de las preocupaciones que tienen en la actualidad los agricultores de la provincia. Y por último, pues solucionaremos algunas de las dudas que nos pueden surgir cuando dejamos de pagar la hipoteca. Esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Bueno, pues para conocer este nuevo coro que acaba de nacer, como aquel que dice, el Coro Ciudad de Guadalajara, nos acompaña su directora, Elisa Gómez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y dos de los componentes que además resulta que son padre e hija, que son Luis y María Obispo. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, Elisa, a ti como un poco promotora de esta locura, ¿cómo surge esa iniciativa de hacer un nuevo coro en la ciudad de Guadalajara? Pues mira, creo que es un proyecto muy diferente a todos los proyectos vocales que ha habido antes en Guadalajara. Creo que en la ciudad no existía pues un coro con estas características, con una masa coral muy grande, muchísimos cantores, para hacer un repertorio pues más grande, con orquesta y demás. Sí que es verdad que hay varios grupos en Guadalajara, pero no con estas características. ¿Puede ser que hayas vivido también un poco de esos grupos que ya estaban formados? ¿Alguno de los componentes han salido de ahí? Sí, bastantes de los componentes. Bueno, yo dirijo otros coros, otras agrupaciones en Guadalajara. A todos les invité, pues muchos han venido a formar parte de este nuevo coro, también de otros coros que yo no soy directora. Bueno, hay un poco de todo, gente incluso que no ha cantado nunca y le apetecía unirse, empezar de cero con un proyecto nuevo y demás. ¿Cómo diste un poco a conocer las audiciones? El hecho de que la gente que se animara, que tuviera voz, porque es algo pues supongo que imprescindible, se animara a ir a tus audiciones. Sí, bueno, pues el proyecto nace un poco, aunque yo ya lo tenía en mente, pero porque la Joven Orquesta de Guadalajara nos invitó a que participáramos en un primer concierto con ellos. Entonces, es verdad que el primer proyecto que vamos a hacer pues requiere un número bastante grande de cantores y así surgió pues esa necesidad de abrir audiciones y de que toda la persona que estuviera interesada, hubiera cantado o no antes, pues pudiera pasarse por allí y probar. ¿Cuánta gente acudió a las audiciones? Porque al fin y al cabo es como un casting, ¿no? Para ver si realmente son aptos o no. Acudió muchísima gente, nos hemos quedado, vamos, la primera sorprendida fui yo, se ha tenido que quedar incluso gente fuera. Ahora mismo, después de cerrar audiciones, tenemos lista de espera. Nos hemos quedado muy impresionados porque el proyecto pues ha llegado mucho a la gente. Vosotros como ya integrantes, porque ya habéis pasado esas audiciones, ¿qué os pareció cuando llegasteis allí? ¿Qué es un poco lo que tuvisteis que hacer para demostrar vuestro talento? Bueno, nosotros procedíamos de uno de los grupos anteriores de Elisa y ya habíamos demostrado nuestras capacidades, ¿no? Entonces ya, de hecho, ya pertenecíamos al nuevo grupo, al nuevo Coral Ciudad de Guadalajara. O sea que más o menos vosotros ya tenéis el camino andado, ¿no? Sí, bueno, ahora nos queda estudiar las partituras. Sí, que son pues mucho más copiosas que antes, ¿no? Es más difícil. Es decir, María, comentabas que esto ha cambiado, ¿no? Es decir, ha cambiado a lo mejor lo que estáis acostumbrados a hacer a lo que vais a hacer a partir de ahora. Sí. ¿Sobre todo en qué? En el tamaño. Es una novedad cantar con orquesta. Sí. Es todo nuevo y la verdad es que todos en general tenemos mucha ilusión. Y también tenéis, supongo, mucho trabajo por delante, ¿no? Porque los primeros meses, sobre todo para la creación de un coro, son básicos, ¿no? Ahora mismo en los ensayos, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es en lo que os estáis centrando? Bueno, hemos tenido solamente un ensayo y la verdad es que viendo tanta gente allí nueva, ¿no? Pues la sorpresa fue primero esa, ¿no? Cantar con tanta gente, nunca habíamos cantado con tanta gente, ¿no? Habrá unos momentos de acoplamiento de unos con otros porque son voces nuevas, compañeros nuevos, ¿no? Pero vamos, el trabajo en equipo es fundamental y estamos todos por la labor de que esto salga lo mejor posible. Y mucha ilusión. ¿Cuál es el número total de integrantes que habéis alcanzado?
Pues bueno, ahora mismo dentro de esta sociedad musical que hemos creado con el nombre de Ciudad de Guadalajara hay dos grupos. Hay un grupo el coro de adultos, que sería el que llamamos Coro Ciudad de Guadalajara, que tiene 68 voces para este primer proyecto que vamos a hacer con la orquesta, y hay una escolanía que es para niños desde 6 hasta 14 años, y la escolanía ahora mismo tiene 49 voces y sigue abierta ahora mismo para que pues, más niños puedan incorporarse. Y a la hora de poder ensamblar lo que son las voces con la orquesta, ¿cómo lo hacéis? ¿De qué forma? Porque supongo que será el trabajo quizás más complicado. Sí, bueno, hay unos meses de trabajo iniciales en los que la orquesta trabaja por su cuenta con su director y el coro trabaja en este caso conmigo como directora por nuestro lado. No será hasta los ensayos finales, ya cuando esté el concierto cerca, cuando uniremos ambas cosas. Esto que estamos escuchando ahora es uno de los temas que entra dentro de vuestro repertorio, ¿verdad? Sí. Pero no es el único. ¿Cuáles son los temas que vamos a poder escuchar cuando tengamos la suerte de ver al Coro Ciudad de Guadalajara? Bueno, pues el estreno va a ser para este primer proyecto con orquesta el día 12 de abril en la Iglesia del Carmen de Guadalajara. Es un concierto dedicado exclusivamente al compositor Fauré, y nosotros participamos en dos de las obras, el Requiem de Fauré y en La Pavana. Un poco saber más o menos si dentro de este grupo se ha creado a lo mejor también como una pequeña familia, ¿no? A la hora de trabajar en conjunto, o Elisa, a lo mejor te toca a ti un poco el cargo de intentar unir distintos grupos, ¿no? O gente que venía de distintas formaciones. Sí, bueno, a mí siempre me gusta la seriedad en el trabajo, pero creo que eso es bastante compatible, o necesariamente ha de ser compatible con que exista un buen ambiente. Y sí que es verdad que en todos los grupos, bueno, ellos te lo pueden decir mejor, que siempre manejamos ese ambiente, al final es como una familia. Vosotros a la hora de trabajar o a la hora de, por ejemplo, plantear nuevas actuaciones, tener relación directa con el ayuntamiento, con organizaciones, ¿cómo os movéis para al fin y al cabo tener unas fechas concretas en las que vosotros podéis actuar? Bueno, ahora mismo el Coro Ciudad de Guadalajara pues, acaba de nacer, como te decían Luis y María, no hemos hecho nada más que un ensayo, entonces estará por ver, pero en las otras agrupaciones que yo dirijo en Guadalajara sí que es verdad que hemos tenido siempre, y seguimos teniendo, incluso ahora en tiempos difíciles, pues apoyo de las diferentes instituciones, del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Comunidades. ¿Vosotros a la hora de cantar tenéis algún tipo de preparación? O sea, es decir, las personas que se tienen que dedicar a esto, algunas nociones básicas, hay que cuidar la voz, de qué forma lo tenéis que hacer, ¿practicáis en casa antes de llegar realmente a los ensayos? Por supuesto. Es aquí con la lección obligatorio, aprendida. ¿no? Sí, dada la dificultad de la partitura correspondiente, pues es fundamental el trabajo en casa. Luego pasa, a muchos compañeros les pasa, ¿no? Que se lo saben en casa Perfectamente. y cuando llegan allí a juntar voces entre todos se pierden, ¿no? No saben por dónde están exactamente, ¿no? Por eso es fundamental el trabajo en casa y individual. Además, supongo que en vuestra casa, pues no sé cómo tendréis a los vecinos, supongo que contentos si cantáis bien, porque claro, toda la familia de cantantes, no me quiero imaginar la que montáis allí cuando os da por ensayar conjuntos. Bueno, realmente cada uno ensaya su voz en momentos distintos, ¿no? No coincidimos, ¿no. Y a la hora de qué días son los que tenéis fijados ya para los ensayos, ¿cuántas horas son de ensayo cuando tenéis que ir a practicar? Porque supongo que también eso es un esfuerzo que cuando se comprometen y cuando deciden vamos a hacer las audiciones, saben que tienen que tener un compromiso. Sí, efectivamente, claro, tiene que existir ese compromiso. Ahora, en principio, ensayamos los viernes. El coro de adultos ensaya 2 horas, de 8 a 10 de la noche, y los niños ensayan 1 hora en la tarde del viernes, de 4:30 a 5:30. Bueno, pues la verdad que nos ha encantado tener la suerte de poder conocer a este coro que están haciendo. Esperamos poder asistir a alguna de sus actuaciones. Por lo menos el 12 de abril ya tenemos la fecha apuntada. De verdad os lo agradecemos, que tengáis mucha suerte, de verdad, y que sigáis sonando durante mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a cambiar radicalmente de asunto y vamos a ver un anticipo del estado que tienen los agricultores aquí en nuestra provincia, algo que comentaremos, pues nada, en breves minutos con Cipriano Ramiro. Zapatos con babazas,
Entonces este año yo creo que se va a superar. En 40 años que llevo cogiendo aceitunas, nunca ha habido un tiempo como este para coger aceitunas. Sudando prácticamente y con buena temperatura, lo único el producto, pero lo demás estaremos unos 10 días más o menos. 10 días, 3 o 4 personas. ¿Más o menos cuánto tiempo llevan ahora? ¿Les queda ya...? Justamente 8 días. 8 días y nos quedan 2 días. Mañana y pasado sería lo suyo para terminarlas. Y una vez terminado se lleva, como comentabas, a la cooperativa y ahí es donde se realiza el pesado, sí, ¿no? Claro, se pesan, se entregan y luego, como la lotería, si nos toca buen precio, vamos, ni lotería ni nada. Las dejamos ahí las olivas y a como quieran liquidarlas. Ese es el problema que tenemos los agricultores, que para el abono nos ponen precio. Luego para el cereal está tanto, ¿entiendes? La oliva pasa lo mismo, la dejas porque no la puedes tener en casa almacenada, porque si no se agorgoja y se pone con moho y tal, la llevamos a la cooperativa y sin embargo ellos la llevan a la mazara y luego a como nos quieren liquidar. Bueno, pues como les comentaba, después de haber tenido un espacio para la música, que tanto nos gusta aquí en nuestro magazine, nos vamos a ir ahora con Cipriano Ramiro, que es el secretario de UPA aquí en Guadalajara, y con él vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho a los agricultores, como es el tema de las subvenciones, ¿verdad, Cipriano? Porque además recientemente habéis acudido a una manifestación para reclamar precisamente esto, ¿no? ¿De qué forma se están dando las subvenciones para el tema de agricultura y ganadería? Sí, efectivamente. Nuestra inquietud ha sido, y de mucho tiempo está siendo, el que las ayudas vayan dirigidas al profesional. Es decir, que vayan al profesional y que no sea como hasta ahora, de que había pues muchos cazayudas, los cuales pues bueno, estaban cobrando la ayuda sin tener ningún conocimiento del campo ni producir como nosotros estamos reivindicando. Porque ¿cuál era la estrategia de estas personas que se dedicaban básicamente a obtener subvenciones? ¿Cuál era un poco su modus operandi? Pues vamos a ver, últimamente pues con el boom de la construcción que ha habido, pues ha habido empresas en las cuales estaban viendo que el adquirir grandes fincas, en las cuales hubiese derechos, pues adquirían las fincas y con ganadería incluso también, la ganadería que ahora todavía existe, ganaderos los cuales tienen sus ovejas o tienen sus cabras, que no están percibiendo la ayuda, la está percibiendo aquel que tenía los derechos sobre esas ovejas o sobre esas cabras. Entonces esto es lo que estábamos luchando y seguiremos luchando para que verdaderamente el reparto de las ayudas vaya directamente a aquel que produce tanto en agricultura como en ganadería. ¿Cuáles son un poco las herramientas que tenéis vosotros para esta lucha? Es decir, ¿de qué forma, aparte de salir a la calle, podéis haceros oír? A ver, nosotros estuvimos en la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, el día 21 precisamente, porque se estaba debatiendo el reparto de la PAC, de la ayuda de la política agraria comunitaria, en la cual no se había contado con nosotros, no se había contado con el sector. O sea, se llegó a un acuerdo, que esto bueno pues ya es público, se llegó a un acuerdo entre el ministro y los representantes de las comunidades autónomas. O sea, fue un acuerdo político en el cual el sector estuvo ajeno a toda esta negociación del reparto. ¿De qué forma crees que se podría conseguir un mecanismo que realmente sea los precios de vuestros productos sean reales? Es decir, no sufra por el camino, no se pierda, como nos comentaba Santiago. Yo recojo la aceituna, pero una vez que llega a la almazara, el producto realmente pierde todo su valor. A ver, estamos en manos de, digo 4 grupos porque quizás es alguno más, en los cuales al final están especulando con nuestros productos. En el caso concretamente del aceite, ya llevamos mucho tiempo diciendo que cómo es posible que se venda el litro de aceite por debajo del coste de producción de ese producto, de la aceituna. Santiago se estaba diciendo que bueno, incluso ellos llegaban a vender la aceituna sin saber lo que iban a cobrar. O sea, no podemos el agricultor y el ganadero estar produciendo y luego vendiéndose en los grandes centros comerciales por debajo, en este caso del aceite, el litro de aceite, por debajo del coste de producción. ¿Por parte del Ministerio de Agricultura habéis recibido algún tipo de respuesta o al fin y al cabo son desvíos de atención? A ver, esto llevamos ya muchos años, es algo ya histórico, en los cuales estamos diciendo
que había que, desde el Ministerio, desde el Gobierno, regularizarlo para que no salga al mercado un producto por debajo del coste de producción. Y a la vez también, porque también nos está pasando, es decir, que vienen productos de fuera, se está importando, son negociaciones de compensación, es decir, en Marruecos yo te vendo lavadoras, yo te vendo las lavadoras y te compramos los tomates. O sea, ¿cómo es posible que se esté importando, digo el tomate por no decir, se podría una relación amplia de productos que se están importando pues en unas condiciones diferentes sin exigir absolutamente nada en los controles, que a nosotros se nos está exigiendo en unos controles muy rigurosos, tanto en producción como en selección, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos productos entran en España sin los controles que nos exigen aquí a nosotros. Respecto a las últimas declaraciones de María Luisa Soriano, respecto a las PAC, ¿qué es lo que tienes un poco que decir? Bueno, pues como esto es muy reciente, a mí me gustaría decir que los políticos, a ver, si nosotros en la PAC concretamente firmamos compromisos, o sea, si no cumplimos esos compromisos que firmamos para percibir las ayudas, a nosotros nos penalizan. Nos penalizan si los compromisos que adquirimos no los cumplimos. A mí me gustaría decir, antes de empezar un poco a dar nuestra opinión sobre la nueva PAC, decir que a los políticos, cuando dicen algo que no es cierto, se les debería también de penalizar. Porque claro, muy alegremente podemos decir, y estamos diciendo, y sobre todo los políticos, lo que les parece. Pero luego se demuestra, pues en un año, en 2 años, o hay veces que en menos tiempo, de que lo que han dicho no es cierto. Y no pasa nada. Ayer María Luisa Soriano, la consejera, pues yo no me sorprendo porque ya lo he dicho más veces, cosas que no son ciertas. Castilla-La Mancha va a seguir siendo perjudicada, va a seguir siendo la comunidad que está por debajo de la media nacional en la percepción de ayudas. Ahora estamos con 211 euros por hectárea de media en Castilla-La Mancha, cuando la media nacional está en 278, o sea, ya hay una diferencia considerable. Bueno, pues ahora vamos a seguir también estando en ese porcentaje por debajo de la media nacional, pero a la vez, me lo traigo aquí apuntado porque no sabía concretamente la cifra para decirla ya, es decir, ahora estamos anualmente percibiendo 984.000 millones de euros a día de hoy, 2013. En el 2015 vamos a percibir 963.000 millones de euros. Es decir, que en el año 2015 vamos a percibir 21 millones menos de euros. Es decir, estos datos los digo porque ya con lo que tenemos más o menos de lo que nos va a quedar, vamos a estar ahí. Es decir, vamos a estar con 21.000 millones menos de euros. Es decir, va a seguir por debajo de lo que tenemos. Y va a seguir Castilla-La Mancha por debajo de la media nacional. O sea, esto se va a ver, o sea, cuando lleguemos a partir de 2015 se va a ir viendo de lo que vamos a cobrar. El agricultor y el ganadero se va a dar cuenta de que vamos a cobrar menos de lo que estamos cobrando. Sin tener en cuenta que eso, claro, la devaluación que pueda haber, el incremento de los costes de producción en los años sucesivos hasta el 2020. Bueno, pues hasta aquí es hasta donde nos llega el tiempo hoy, Cipriano. Esperamos además verte muy pronto con un tema también muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál es el próximo tema que vamos a tratar cuando nos visites aquí en el magazine? Pues nos gustaría, desde la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, estamos luchando todos los días por la ganadería, que es el gran perjudicado de esta política agraria comunitaria, y en Bruselas ya, de hecho, no se contempla y se ha olvidado a la ganadería. Bueno, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos muy pronto por aquí. Muchas gracias a ti, Silvia. Bueno, pues ahora, para los que todavía no tengáis plan para este fin de semana, daros prisa porque las entradas para la obra de teatro Hermanas, que se va a representar en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, están volando. El Buero Vallejo acoge este sábado desde las 8 de la tarde la representación Hermanas, una obra de teatro dirigida por Carol López que cuenta con la participación de actrices de excepción. Amparo Larrañaga, María Pujalte, Amparo Fernández y Marina San José se encargan de dar vida a una familia muy particular. Todavía quedan unas pocas entradas a 15 y 12 euros.
Hermanas ha recibido varios premios como el MAS a la mejor autora teatral en catalán para Carol López, 2 premios Butaca al mejor montaje teatral de la temporada y al mejor texto teatral para Carol López, 2 premios de la Crítica de Barcelona a la mejor dirección para Carol López y a la mejor actriz para Amparo Fernández. La directora Carol López, nacida en Barcelona, se licenció en Arte Dramático y Dirección Escénica en el Instituto del Teatro de Barcelona. Desde 2010 y hasta 2013 ha sido la directora artística del Teatro La Villarroel de Barcelona, una sala que ofrece una programación especializada en textos de autores vivos, contemporáneos, frescos y con energía, totalmente acorde con la dramaturga. Bueno, pues para la recta final de nuestro programa hemos elegido un tema muy interesante y que seguramente preocupe a muchos de ustedes. Y es que, ¿qué es lo que puede pasar si por motivos económicos dejamos de pagar la hipoteca? Para ello nos acompaña Carlos Baños, que es el presidente de la asociación AFES. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero de todo, un poco queríamos saber cómo realmente se llega a ese proceso. Es decir, por motivos económicos estoy pagando una hipoteca y dejo de pagarla porque no puedo, es decir, no puedo sino llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que me va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a ser todo ese proceso? Bueno, antes de dejar de pagar la hipoteca, indudablemente hemos tenido muchísimas reflexiones acerca de qué es lo que vamos a dejar de pagar, ¿no? Y nos hemos enfrentado a muchos dilemas, ¿no? Pues si dejamos de pagar los libros de texto de los niños, disculpa, dejamos de pagar la comida, la comunidad de propietarios, y dejar de pagar la hipoteca prácticamente es lo último que solemos hacer, porque realmente pensar que vamos a tener que irnos de donde vivimos pues es la mayor desagregación que hay social, ¿no? Entonces, bueno, el motor de verdad de la mora hipotecaria no deja de ser el paro. La gente ha dejado de pagar la hipoteca porque no puede pagar la hipoteca, no porque no quiera pagarla, ¿no? Y más o menos, ¿cómo comienza y se pone en marcha este proceso? Una vez que dejamos de pagar, ¿qué tipos de notificaciones vamos a recibir hasta pues el peor de las noticias, que puede ser finalmente un embargo? Sí, bueno, lo primero que tiene que hacer el banco es ponerse en contacto y esperar legalmente, después de la última reforma legislativa, esperar 3 meses o 3 cuotas consecutivas impagadas a que haya dejado de pagar para poder ejecutar la hipoteca. Realmente el banco espera bastante más. El banco pues se pone en contacto con nosotros y cuando hemos dejado de pagar la hipoteca pues se pasa unos meses charlando con nosotros, proponiéndonos alternativas, posiblemente una refinanciación que al final aumentará más la deuda que tengamos con el banco y posiblemente también sea impagable. Pero en definitiva no deja de pasar un cierto tiempo, 3, 4, 6, 7 meses, hasta que el banco al final toma la decisión de ejecutar esa hipoteca. Esa ejecución hipotecaria es un procedimiento civil que lo que hace es que el banco presenta una demanda de ejecución hipotecaria en el juzgado y a partir de ahí es un juicio en el que no es verbal, no hay que declarar, sino que todo es a través de notificaciones. Y la primera de ellas es precisamente que nos dan traslados del juzgado de que nos han presentado una demanda de ejecución hipotecaria. A partir de ahí, pues hay toda una serie de plazos legales que van transcurriendo hasta llegar a lo último, que es cuando tenemos que abandonar la casa, que es el lanzamiento. Entre esta notificación de la ejecución hipotecaria y el lanzamiento, lógicamente hay muchas fases, y las dos más significativas es la fecha de la subasta, que es cuando nuestra casa sale a subasta en el mercado. Y la realidad es que a día de hoy prácticamente el 98% de las subastas, no sabría decirte, se declaran desiertas. Es decir, no hay ya subasteros que vayan a los juzgados a comprar una casa en subasta. Con lo cual se adjudica al acreedor, el banco, por el 70% del tipo que estuviera pactado en la escritura de préstamo hipotecario. Antes era el 50, después fue el 60, ahora fue el 70. Esta es una de las medidas que poco a poco ha ido permitiendo que la deuda que se queda al ciudadano, que es el verdadero drama de este problema, no solo perder la vivienda, porque si no puedes pagar la hipoteca, pues lo normal es que pierdas la vivienda. El problema es que no solo pierdes la vivienda, sino que te quedas con una deuda impagable de por vida, que en la mayoría de los casos te arroja hacia la economía sumergida. Acaba de salir hace nada publicado ayer, si mal no recuerdo, que tenemos un 24,6% de economía sumergida en este país y representa el 60.000, es una barbaridad. El problema de la mora hipotecaria es un potenciador de esto. ¿Por qué? Porque la gente que tiene una deuda que sabe que no va a poder pagar el resto de su vida entra en la economía sumergida para poder seguir subsistiendo, porque comer hay que comer. En el caso, por ejemplo, de que para haber podido pedir esa hipoteca tengamos un aval, es decir, alguno de nuestros familiares haya hecho un aval con alguna de sus propiedades, ¿qué es lo que pasa? Porque ahí es cuando la cosa aún se complica aún más, ¿no? El drama yo creo que se multiplica. Sí, ahí la verdad es que nosotros, en nuestra experiencia como asociación, hemos tratado más de 6.000 casos, estos son los que más a mí a título personal son los que más me duelen, ¿no? Son los padres que valoran a sus hijos, que qué padre no va a valorar a su hijo en la compra de su casa, ¿no?
y cuando, sobre todo antes, el que no compraba casa parecía que era tonto, ¿no? El que vivía de alquiler, que cómo vas a tirar el dinero a la basura, ¿no? Eso nos decían también muchos. Entonces, estos padres que por lo general tienen una casa libre de cargas, que por lo general están jubilados, viven de una pensión, al final sus hijos no pueden pagar la hipoteca, han entrado en el paro, han intentado por todos los medios, han pedido dinero prestado a primos, familiares, amigos, a los propios padres, al final los recursos se acaban, son limitados, y los padres se ven abocados también a perder su vivienda. Sí que es cierto que yo creo que las entidades de crédito no son tan agresivas en estos casos como con los propios deudores hipotecarios, pero también es igual de cierto que nos encontramos verdaderos dramas de personas que no tienen capacidad de rehacerse socioeconómicamente y con 75 años quizás son arrojados de sus casas sin ninguna otra posibilidad, porque a casa de sus hijos no se pueden ir porque también la acaban de perder, ¿no? No nos encontramos mucho, gracias a Dios, y cada vez menos, pero sí que es cierto que ese caso se da. Además, recientemente se han conocido los datos por parte del Banco de España, ¿verdad? Unos datos muy preocupantes. Sí, el Banco de España, por fin, hay una guerra de cifras, ¿no? Cuál es la cantidad de hipotecas que en este país se dejan de pagar y sobre todo cuántas se ejecutan y cuántas se lanzan de su casa, ¿no? Lo que es el famoso desahucio, que en términos de procedimiento civil es lanzamiento, no es desahucio. El desahucio es para alquiler. Estas cifras del Banco de España, por primera vez, lo que nos dicen, y además tienen dos novedades. Una, que son tomadas por las propias entidades financieras, es decir, que bueno, pues tendremos que creernos que son así. Y dos, que dicen cuál es el número de daciones en pago que se han provocado. Es decir, esta cifra lo que publicó el Banco de España son el número de personas que han tenido que abandonar su hogar, voluntariamente, a la fuerza, o bien a través de una dación en pago. Y desde luego no dicen nada bueno estas cifras, porque son en términos comparativos del 2012 frente al primer semestre del 2013, y lo que se ve es que cada vez hay más gente que tiene que abandonar el hogar y que las daciones en pago cada vez son menores, ¿no? Que es un modelo de resolución bueno en la medida en la que, aunque pierdas la casa, te quedas sin deuda, que como decíamos anteriormente es el verdadero drama de este problema, ¿no? Y por último, pues solo comentar que realmente cuáles son las herramientas que tiene el ciudadano en su mano ante un desahucio, qué es lo que podemos hacer aparte pues de esperar que lleguen esas notificaciones. ¿Hay algo? ¿De alguna forma podemos nosotros paralizar ese proceso? Hombre, hay una legislación en la que podemos acogernos que en determinadas circunstancias, en función de tus circunstancias sociales o tus circunstancias económicas, te permite estar más tiempo en la vivienda, pero indudablemente lo primero que tenemos que hacer cuando no podemos pagar la hipoteca es acercarnos a hablarlo con el banco, ¿no? O sea, y al final el banco indudablemente están demonizados en nuestra sociedad y yo creo que hay motivos para ello, pero también es indudable que la solución a este problema pasa con el banco, no contra el banco, ¿no? Pues, muchas veces cuando chillamos a alguien pues no nos encontramos con la facilidad para solucionar el problema y en definitiva no nos importa tener o no razón, lo que nos importa es que la gente se quede sin deuda y que podamos llegar a un acuerdo normal, ¿no? Entonces lo primero que nosotros recomendamos hablar con el banco. Jurídicamente hay pues diversas alternativas que uno puede valorar y nosotros siempre apostamos por la mediación, que es lo que mejor resultado nos ha dado, ¿no? Nosotros cuando estamos con nuestros asociados y gestionamos nuestros propios expedientes, nos sentamos con el banco y les contamos lo que hay. En muchas ocasiones es frustrante porque aun contándole lo que hay y es muy duro, no te quieren hacer caso, pero cada vez más los bancos están cambiando, empujados por un lado por los movimientos sociales que indudablemente han hecho palanca de cambio, ¿no? Para que las conciencias se modifiquen y sobre todo empujados porque ya se ha dado cuenta la banca de que la ejecución hipotecaria no puede ser el modelo de resolución de este problema. Esto estaba pensado para cuando no había crisis y estaba pensado para cuando había nada más que muy pocas hipotecas que se dejaban de pagar. Pero a día de hoy algo tenemos que hacer porque si al final arrojamos a 500.000 personas a la economía sumergida, pues no será el 24,6, será el 32,8 y eso será peor para todos, incluido las entidades financieras. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Además, no va a ser la única vez porque esperamos contar con vosotros, con la Asociación AFES, para que nos vayan resolviendo todas estas dudas que como ciudadanos pues es normal que nos surjan. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Y nada, pues a vosotros también agradecerles el rato tan agradable que hemos pasado aquí en el Magazine Guadalajara al Día y recordarles, eso sí, que mañana volvemos a tener una cita.